Roldán, que también les va a hacer clases en algún momento en pediatría, en cirugía infantil. Han habido muchos últimamente distintos tipos de challenge que hacen incluso que en de adolescentes pues, se puedan crear quemaduras graves. Eh, Durante mucho tiempo también las quemaduras han sido un problema de salud pública, no solamente por el impacto que tienen a nivel sanitario, en que decir que un paciente, sobre todo un paciente gran quemado, consume muchos recursos y con una sobrevida, dependiendo de la extensión, que inicialmente, hace unos 25 o 30 años atrás, era bastante baja. El manejo de gran quemado fue, no me recuerdo muy bien este año cuando fue ingresado al plan GES, y a partir de ahí el grupo de la posta central, principalmente, el doctor Villegas, que ellos empezaron prácticamente con nada, empezaron a lograr que obtener pacientes con incluso hasta mayor a 90% superficie corporal quemada, no solamente rescatarlos vivos, sino también que tengan una muy buena calidad de vida y prácticamente normal. Así que lo más importante, lo que ustedes vamos a ver ahora desde el punto de vista en cuanto a las quemaduras, es que ustedes entiendan que pero como todo es prevenible, pero también es importante hacer un muy buen manejo inicial. Si uno hace un buen manejo inicial del paciente, la posibilidad de un outcome, una vez que llegue hasta el centro terciario en el cual va a ser tratado definitivamente, mejora bastante. Ahora, ¿qué preguntas vamos a en la clase que ya esta presentación? Primero, ¿qué es una quemadura? Obviamente. ¿Qué es la piel y cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la fisiopatología de una quemadura? ¿Cómo clasificar y medir la extensión? ¿Y qué manejo quirúrgico debemos aplicar según el tipo de quemadura? ¿Qué es la quemadura? Según la doctora Chamalí, en el año 2001, la misma que ahora, no creo que es la misma creo que es familiar la que actualmente es ministra. Las quemaduras corresponden a toda lesión que es producida en los tejidos vivos por agentes físicos, químicos y eventualmente biológicos que producen alteraciones que varían desde el eritema hasta la destrucción total de las estructuras afectadas. ¿Qué significa esto? Que una quemadura es una lesión producida en la piel por distintos tipos de agentes que producen alteraciones inflamatorias hasta la destrucción de la piel. En cuanto al agente físico, los más conocidos son las llamas, el calor seco, sobre todo ese calor cuando el aire es muy caliente, la escaldadura, escaldadura es sinónimo de quemadura por líquido, radiación, radioterapia principalmente, y electricidad. En cuanto a los agentes químicos, que son bastante, que estos son ya, en comparación con los agentes físicos, ya comienza a complejizar su tratamiento, con los ácidos, alcalis, los solventes orgánicos y los agentes oxidantes. Y agentes biológicos, como en el caso de, no aquí en la zona por razones obvias, medusas, algunas plantas urticantes, las picaduras de insectos. Ahora, las quemaduras pueden comprometer desde pequeñas áreas hasta grandes superficies corporales. Y los mecanismos se pueden observar un poco en las zonas reales. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí en la primera fotografía, tenemos un paciente que tuvo una quemadura de mano. Aquí lo que se ve es la quemadura, esta lo más probable que fue por contacto. Si ustedes se fijan, hay como una zona que puede haber sido de contacto en una parrilla caliente, por ejemplo, ya que está bastante bien delimitada, pero como ustedes se dan cuenta, es bastante profunda. Aquí tenemos otra quemadura que ya ha pasado con esta misma manito, que ya ha pasado un tiempo ya desde que usted vio la primera foto, el cual es algunas zonas epitelizadas, pero si se dan cuenta, no solamente alteraciones que son estructurales en cuanto a la cosmética, sino también en cuanto a la función de la mano. Aquí tenemos otro paciente, que este fue un paciente que se le incendió la ropa. Él después fue a su consultorio donde lo tuvieron unos cuantos días en curaciones y finalmente se terminó profundizando. Y aquí tenemos una clásica quemadura por contacto, la clásica quemadura, digo, la quemadura magallánica, que es la típica del paciente que se apoya sobre un calentador o se apoya sobre el caño de un calentador y hace esta quemadura por contacto que está en la zona, y lo mismo acá. Si ustedes se fijan, aquí hay varias profundidades, son zonas de flistenas que son desde profundidad superficial hasta intermedia, hasta aquí algunas zonas más profundas que son las zonas B. Me voy a explicar un poco lo que significa cada uno de esos.
Bueno, en cuanto a a la piel, son las capas histológicas de la piel. Ustedes saben que el órgano más extenso del cuerpo está compuesto de capas con función específica, que está la epidermis, que hace de protección y barrera, y la dermis, que hace el soporte vascular y nervioso de la estructura de la piel. Y el tejido subcutáneo, más conocido como la grasita corporal, que, eh, que tiene que ver más bien con el aislamiento y las reservas energéticas. Ahora, lo importante, comprender bien arquitectura, es lo que nos va a dar nosotros también un entendimiento de cómo clasificar la profundidad de las quemaduras. Primero, la epidermis. Las características principales es que es la capa más externa de la piel, es una capa que está completamente vascular, va a decir, no tiene vasos sanguíneos, esto llega generalmente hasta antes de la membrana basal, se escaman y se renuevan de forma continua en aproximadamente 28 días, y que contienen principalmente, aparte de las células propias de la epidermis, sino también contienen melanocitos, que son los responsables de la pigmentación, estos están en la membrana basal, y células de Langerhans, que producen inmunidad cutánea y sobre todo hacen como una función de protección en primera protección, o como de trinchera, por decir así. Los estratos de la epidermis son varios conocidos: el estrato córneo, que es la capa más superficial, que está queratinizada y es la principal barrera física, y es la que tiene mayor descamación. El estrato granuloso y espinoso, que sintetizan queratina y uniones intercelulares, y el estrato basal, que está una capa que es germinativa, con alta actividad mitótica, que es donde se producen las células de la epidermis y es esencial para la regeneración. Si no tenemos un estrato basal que esté competente, la piel no se reproduce, la epidermis, perdón. Las funciones de la epidermis, ya conocida: la protección física, principalmente actúa como una barrera mecánica entre traumatismos, abrasiones y agentes externos. También es una barrera antimicrobiana porque impide la entrada de bacterias, hongos y virus mediante un pH ácido de la piel y la flora comensal. La piel tiene aproximadamente un pH que va entre 4 y 6,5. La regulación electrolítica, que al permitir la pérdida insensible de agua hace que ésta se mantenga en el cuerpo y por lo tanto no perdamos electrolito y tampoco perdamos calor, que eso viene en la siguiente etapa, que es la regulación térmica. Los pacientes grandes quemados, los pacientes que tienen extensas heridas o cualquier lesión que signifique una pérdida importante de la cobertura cutánea, esos pacientes por lo general se deshidratan, pierden calor y también muchas veces tienen alteraciones hidroelectrolíticas. Y también no olvidar que la piel también es responsable de la pigmentación y que estos melanocitos son los que sintetizan melanina y protegen frente a la radiación ultravioleta. La dermis es con tres características, tiene componentes que son clave. Primero, que es la capa profunda, que está altamente vascularizada y nervada, o la dermis reticular, la dermis papilar. La dermis papilar, que tiene principalmente los folículos pilosos, las glándulas sebáceas sudoríparas, es rica en fibroblastos, que son los responsables de la producción del colágeno, macrófago y mastocitos. ¿Cuál es su relevancia de esto en quemadura? Que a medida que el daño térmico o el daño dérmico se comienza a extender, ¿vale? Así se empieza a profundizar, hace que al haber una pérdida de la dermis, hay una pérdida también de la capacidad de renovación de la piel y de regeneración. Y este caso incluso puede requerir que el paciente requiera cirugía, que es lo que pasa mucho en estos casos. Si la dermis reticular profunda, como estaba diciendo, se lesiona, esta no se regenera, y al no regenerarse implica que el paciente tiene una secuela funcional y estética. Las funciones de la dermis, principalmente resistencia mecánica. La fibra de colágeno tipo 1 y 3 son las que confieren resistencia a la atracción y a la línea de tensión de la piel. Son en la elasticidad, y eso permite que la piel se recupere tras una deformación. O sea, por ejemplo, antes cuando hablábamos de la úlcera por presión, la tipo 1, en la cual uno tiene que hundir la zona que está roja y ver cuando vuelve, justamente eso, que si uno se pone blanco y después vuelve, es parte de la elasticidad de la piel. La regulación térmica, ya que a través de la vasodilatación de los vasos, de los plexos cutáneos, o a la vasoconstricción, se regula la temperatura corporal. A más calor, esto
se tiende a vasodilatar justamente para que se disipe más calor, pero cuando hay más frío lo que ocurre es una vasoconstricción y por lo tanto en ese caso disminuye la irrigación cutánea y así se evita perder más calor. La protección mecánica amortigua impacto de presiones, protege estructuras subyacentes, sobre todo en aquellos pacientes que caen de gran altura o pacientes de repente que son, nosotros hemos visto pacientes que muy obesos que en realidad a veces en accidentes de alta energía se salvan precisamente justamente porque la gran calidad de suelo subcutáneo evita y absorbe muchas veces los traumas. Eh, También responsable de sensibilidad con los corpúsculos de Meissner, Pacini y las terminaciones nerviosas libres que respectivamente transmiten el tacto, la presión y el dolor. El suelo subcutáneo o hipodermis es muy variable según la región corporal, eso ustedes lo saben bastante bien, y la constitución del paciente. No se olviden que hay personas que genéticamente tienden a tener panículos adiposos que son más gruesos versus otros que realmente tienden a tener prácticamente cero. Eh, Hay factores étnicos, factores demográficos, factores de edad que hacen que esto sea variable. Ahora, el suelo subcutáneo principalmente está compuesto por adipocitos que se organizan en lobulillos y a través de estos adipocitos también van los vasos y nervios que perforan desde la fascia hacia la dermis. La principal función, como ya he dicho, reserva energética, almacena calorías principalmente en forma de triglicéridos, amortigua, aislamiento térmico y también sirve de anclaje, ya que, como se acuerdan, yo ocupé un término en un momento que hablaba de desforramiento, que es cuando se separa productos generalmente por un mecanismo de ensayamiento o se separa la piel producto de repente un golpe directo en el cual al separarse el suelo subcutáneo de la fascia, muchas veces también se desgarran los vasos perforantes y eso puede producir necrosis de la zona. En quemaduras tipo B o de tercer grado, la lesión alcanza o supera el hipodermis, incluso en estos casos pueden comprometer músculo hueso y requieren cobertura quirúrgica. En cuanto a la epidemiología de las quemaduras, muertes globales, aproximadamente son 320.000 muertes globales por quemaduras al año. Esto fue una estadística del año 2002. Se producen 6.435 muertes en Chile, hospitalizaciones por quemaduras. Estas, desgraciadamente, sí, no está tan registrado qué tipo de quemaduras son asociados a qué. Pero en cuanto a en Chile, por lo menos pacientes que ingresaron por quemaduras en 2007 fueron 6.435. La tasa de mortalidad asociada a quemaduras en Chile es de 4,5 por 100.000 habitantes y la causa, aquí muy fácil, la causa más frecuente en mayores de 5 años es por fuego directo y líquidos calientes. Y en los menores de 5 años es la escaldura por líquidos calientes que en el caso de, este caso domina principalmente los niños en el contexto doméstico. Y aquí hay que tener mucho cuidado y ustedes o más bien mucho cuidado si ustedes se han dado cuenta. Una de las quejas que casi mucha gente dice, ahora no hace mucho tiempo, pero hace ya unos 10 años por lo menos, es que los hervidores eléctricos tienen un cordón que es muy corto. Y eso fue precisamente porque al inicio, cuando recién comenzaron a hacer los primeros hervidores eléctricos, tenían cordones más largos, pero lo primero que vieron fue que aumentó de forma dramática la cantidad de quemaduras por líquido, por agua hervida asociado a el uso de hervidores en menores de 5 años. Ahora, en cuanto a la fisiología de la quemadura, aquí tenemos 3 zonas. Se llaman las zonas de Jackson, que son las áreas en las cuales uno ve la piel que se va a recuperar, piel que podría estar potencialmente recuperable o piel que hagamos lo que hagamos, aunque lo hagamos todo mal, tiene un buen pronóstico de recuperación. La zona de coagulación, que es la zona del centro, es la necrosis irreversible, que es generalmente en esta zona, donde se produce contacto directo con el agente productor de la quemadura, hay una necrosis de la zona, hay una coagulación proteica que hace que se pierda completamente la estructura de la piel en esa zona. La zona de coagulación es variable también su profundidad, que puede ser desde una zona muy pequeña a nivel superficial de la epidermis hasta que comprometa todo el espesor de la piel e incluso tejidos adyacentes, como ya han dicho, músculo, hueso e incluso en algunos casos órganos intraabdominales o intratorácicos. Que es raro, pero puede ocurrir. Esta zona no se recupera y es donde se produce el máximo daño térmico. Las zonas de éxtasis y zonas intermedias son
áreas que la perfusión producto de la quemadura disminuye, pero es potencialmente viable. Y en este caso, aquí recuerden esta frase, una mala reanimación convierte esta zona en necrosis. Como yo le explicaba la vez pasada, reanimación no siempre significa la reanimación del paro cardiorrespiratorio. En este caso es la reanimación líquida, ya que una quemadura no solamente hay una zona de hiperfusión, sino hay una pérdida de calor y también hay una zona en la cual se producen desechos, los cuales cuesta ser retirados. Tiene que haber una muy buena reanimación, sobre todo en las primeras horas. La zona hiperémica o periférica es una vasodilatación que es forma reactiva, en el fondo inflamatoria, alrededor del tejido. Y este tejido, como decía, es viable. Y hagamos lo que hagamos muchas veces, aunque sea todo mal, este tejido se recupera. En cuanto al sistema, aquí hay un punto que es un punto importante. Eh, Se habla en aquellos pacientes en que grandes quemados son aquellos que tienen que tienen una superficie corporal total mayor a 20%, que tienen quemaduras en zonas especiales o que tienen asociado quemaduras de la vía aérea. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el 20% es mayor al 20% de superficie corporal, la respuesta local desborda los límites y desencadena una respuesta de inflamación sistémica que puede tener consecuencias potencialmente fatales. ¿Se acuerda de la primera clase cuando hablábamos de sepsis y también hablábamos de inflamación sistémica? Aquí también puede ocurrir justamente no solamente por la sepsis, sino que simplemente por el hecho de la anoxia de la quemadura. ¿Qué ocurre? Al haber la piel, de toda la zona que está quemada y alrededor de la zona donde la piel está quemada, aumenta la permeabilidad capilar. Por lo tanto, se produce una hipovolemia por tercer espacio. Como se acuerdan que nos comentaba, muchas veces estos pacientes pierden mucha cantidad de líquido. A mí me toca de repente pacientes que tú los haces una curación a las, no sé, por las 2 de la tarde, la terminas de hacer a las 4, porque un paciente gran quemado se demora un par de horas en hacerla. Eh, y posteriormente a las 6, 7 horas, los apósitos todo está descubierto, este paciente están completamente mojados. Y es solamente pérdida de líquido inflamatorio que es por este hipovolemia de tercer espacio, por lo tanto el paciente que está reanimando constantemente. A través de una hipovolemia puede haber una disminución del gasto cardíaco y un choque hipovolémico asociado a una hipoperfusión periférica, no solamente en el área de la quemadura, sino también en otras áreas del cuerpo. Y en este caso ocurre es una disfunción inmune y por lo tanto una respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis. Esto que conduce un paciente que está adrenérgico, un paciente que está inflamado, al mismo tiempo es un paciente que está hipercatabólico, vale decir, empieza a ocupar todas las reservas de energía del cuerpo. Y en general, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos en la primera clase, decíamos que un paciente pierde entre a un 1 o 2% de su masa corporal diaria estando hospitalizado. En estos casos incluso puede ser una tasa que es mayor, ya que lo primero que ocupa el cuerpo en caso de que necesita energía en forma urgente es el músculo. El paciente no solamente su reserva funcional empieza a disminuir, sino que también su masa muscular y el paciente también se empieza a desnutrir. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Es que el paciente, las partes que tengan que cicatrizar, se haga de forma lenta, pero también se comporte como inmunodeprimido, haciéndolo altamente susceptible a infecciones de cualquier otro tipo, neumonias, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, etcétera, etcétera. Ahora, muchos de estos pacientes, sobre todo los gran quemados, eh, muchos de ellos llegan a tener un riesgo vital. Y hay ciertos factores que, o sea, los factores podemos ir en tres causales, o en tres tipos de factores para poder ver cuál es su riesgo. Primero, los factores del paciente. El sexo masculino y las edades extremas. Menores a 5 años, mayores a 65, tienen mayor riesgo de mortalidad. Comorbilidades como la hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, patología psiquiátrica. Las primeras, pues ya sabemos principalmente porque no se olviden que los pacientes que son grandes, obesos, también se consideran inmunodeprimidos. Pero los pacientes con patología psiquiátrica también influyen en su riesgo vital porque son pacientes que muchas veces no pueden seguir órdenes, no entienden lo que les está pasando y por lo tanto, al no seguir las instrucciones, al no seguir lo que tienen que hacer como paciente, empeoran. O lo hacen, o se provocan daños a sí mismos, o dejan de hacer terapias, o las hacen mal, y eso influye en su manejo final. Compromiso de conciencia del paciente, principalmente asociado a pacientes epilépticos, pacientes alcohólicos, uso de drogas, sobre todo drogas fuertes, y deterioro senil. Factores que sean del agente o de lo que provocó la quemadura. Primero, el agente. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que fue mantenido a una llamarada directa que tenga sobre 2.000 o 3.000 por un segundo a un paciente que tomó
que tomó, no sé, por error un fierro que estaba caliente. El paciente obviamente que está a mayor temperatura, más tiempo y más tiempo que lo mantenga, la quemadura va a ser más profunda. El tiempo de exposición también es importante. A mayor tiempo de exposición a la gente, mayor es el daño. Y muchas veces no se olviden que la exposición no estamos hablando de horas, estamos hablando muchas veces de minutos o segundos, la mayoría de las veces. Y el escenario, si el espacio cerrado es una explosión. En caso que sea el espacio cerrado es porque ocurre el mayor riesgo inhalatorio. En caso de explosión, porque no solamente el hecho de quemadura o por por la violencia de cómo se produce el foco causante, sino que también es porque asociado a esto puede haber trauma. Y factores asociados como lesiones concomitantes, caída de altura o trauma de alto impacto. Generalmente esto uno lo ve mucho en las quemaduras eléctricas de alto voltaje, sobre todo porque en los paseos, yo me acuerdo cuando estaba en la época de la beca, eh, y tuve mi rotación de quemados en el trabajador. Allá nos llegaban muchos de estos pacientes que acá no se ve mucho aquí en la zona de Magallanes, pero hacia la zona central o hacia el norte de Chile, en la carretera hay muchos letreros que son de estos publicitarios. Entonces, muchas veces esta gente que trabajaba en estos letreros, a estos letreros pasaban cerca de zonas con cables de alto voltaje y cuando estaban instalando estos letreros, se producía un arco entre los elementos que estaban ocupando y salían expulsados desde el caquete y hacían traumas mayores. Un 30% de los grandes quemados son pacientes que tienen asociados trauma. El tiempo de evolución hasta la atención médica, desde el momento que se produjo hasta el momento del rescate, y el rescate se habla desde que llega el SAMU, la ambulancia, el segurito o lo que sea. Desde ese momento se empieza con toda la atención médica. Y el acceso y calidad al rescate inicial. Y esto es muy importante, chicos, cuando yo les hablaba en algún momento en la primera clase que si ustedes están de repente en una zona en que no tienen los muchos recursos y el paciente a pesar de eso es algo complicado que le puede pasar y puede ser un desenlace fatal y eso no es culpa suya, es cierto, pero lo que sí es culpa suya es que si de repente, por ejemplo, en este caso que muchas veces el paciente con reanimarlo con una buena reacción líquida anda bien y ustedes no calculan bien, eso no se puede pasar, sino que lo que ustedes puedan administrar en el paciente esté bien hecho y esté hecho dentro de los consensos y las normas que están establecidas desde ya, a través de la evidencia. Bueno, nosotros acá en Chile, mire, a ver si no me dejo cambiar la. Espera. Espera, un segundito. Espera. Un segundo, chicos. Me da un segundito. Espérenme un minuto. Ahí. Ya. Ahí no me dijo bien, pero van te lo voy a mandar también el PowerPoint, o sea, en el PDF y también les mandaré algunos papers para que vean esto de forma más clara. En Chile nosotros usamos 3 sistemas de calificación de forma paralela. A nivel internacional se ocupa la de Conver-Smith, que habla de 3 grados, grado 1, 2 y 3, que el grado 1 está grado 1 superficial, el grado 2 que tiene que ver principalmente cuando hay solamente una alteración de la epidermis, la grado 2 que es la dérmica 2 superficial o 2 profunda, que es la dérmica superficial, que es la dermis papilar, y la dermis profunda, que es la dermis reticular, y la de espesor total, que sería el tercer grado. Pero nos ocupamos la A, la AB, que es la de AB superficial, y la AB o ABA o ABB, y la B. En el fondo son todos lo mismo. Pero si hablamos todo lo mismo, pero apunta a lo mismo, que son los estratos cutáneos mencionados son la epidermis, dermis papilar, dermis reticular, y cuando ya se ocupa, ya la tercer grado es cuando se afecta todo el espesor del tejido.
Aquí tenemos también lo mismo, que está tipo A, que son de primer grado, que es solamente la epidermis, está eritema y no tienen flictenas, y generalmente estas curan de forma espontánea dentro de 7 días sin secuelas. La tipo ABA, que son que lo mismo que la Converse-Smith, segundo grado superficial, que afecta la epidermis y parte de la dermis papilar. Generalmente hay flictenas y epitalicen en forma espontánea en 15 días. Generalmente en esta puede haber, en la primer grado generalmente no hay secuelas, no hay secuelas estéticas. Y es como generalmente muchas veces ocurre, por ejemplo, en aquellas personas que cuando se queman mucho, sobre todo aquí los magallánicos, cuando uno viaja para una zona que hay mucho sol y que no está acostumbrado, y empieza como a despellejarse, esto generalmente podría ser una tipo A, que después de un tiempo se cambia, se cambia la capa de piel, en cambio esa capa de piel realmente no queda una secuela. En el grado ABA quedó superficial, hay flictenas, pueden haber alguna secuela estética, principalmente hipopigmentación, pero aparte de eso no hay ninguna alteración a la funcionalidad ni tampoco a mayoría de la cosmética de la piel. Las tipo ABB, que son el segundo grado profundo, que afecta ya la dermis papilar y parte de la dermis reticular, se compromete las fanerias, para decir, compromete todo lo que son los pelitos de la piel. Y estos pacientes muchas veces evolucionan a injertos. Y las tipo B, que ocupan todo el espesor de la piel, hasta músculo o hueso, y muchos pacientes lo requieren escarectomía precoz. ¿Qué significa eso? Sacar la escara que se produce de forma precoz para poder dar cobertura para que se produzca un lecho, y quieren requerir injertos, y en caso que ya sean muy profundas y no solamente afecten la piel, sino que otros órganos, colgajos. Ahora, la evaluación de la profundidad de las quemaduras puede ser bastante difícil en las primeras horas. ¿Qué es lo que nosotros nos dice? Primero, el color, la sensibilidad al pinchazo, la presencia de flictena y el aspecto del lecho son los principales criterios de diagnóstico. Ahora, y en estos, generalmente por eso generalmente cuando uno recibe al paciente, nosotros somos muy enfáticos en que ustedes nos describan, sobre todo cuando vienen de hospitales del área, que el médico que traslada, por ejemplo, de un hospital de Porvenir o el hospital de Willem hacia el centro base, sepa, describir muy bien cómo son las etapas, que se van a describir muy bien cómo son eh, las lesiones. Y como usted ya se imaginará, dependiendo de los agentes, de la zona y la extensión y la profundidad, estas también nosotros decimos que pueden evolucionando, se puede ir profundizando. Por ejemplo, heridas que son maltratadas, que no se han hecho las curaciones como corresponde, que son infrarreanimadas o sobre reanimadas, se pueden profundizar y se pueden infectar, cambiando completamente la forma de manejo del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos un caso clínico, un paciente de 56 años de sexo masculino con antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, tras una ingesta masiva de alcohol, se aproxima a una estufa a gas y su ropa prende contacto con la hornilla, sufriendo quemaduras en múltiples regiones corporales. Los antecedentes más relevantes: diabético, hipertenso, EPOC, intoxicación etílica aguda y compromiso de conciencia en el momento del accidente. El mecanismo: agente, la llama directa; fuente, estufa a gas doméstica; factores agravantes, ropa sintética. ¿Por qué? Generalmente las ropas o fibras sintéticas tienden a pegarse en el cuerpo. En cambio, la ropa o fibras, en cambio, las ropas que son orgánicas, así como el algodón, el lino, generalmente se queman y pues se van a cenizas. Entonces, no se quedan pegadas en la piel. Algunas preguntas clínicas, creo que no estoy seguro si quedó la fotografía después, pero ¿cuánto superficie está comprometida? ¿Qué profundidad de lesiones tiene? Y requiere una lesión con fluidos. Y acá están. Mira, todavía no vamos a hablar acerca de la cantidad, la superficie, porque no hemos visto todavía eso, pero a ver, alguien que me diga cómo describirían. No importa que esté mal, pero vamos a aprender. ¿Cómo me describirían esta lesión? Yo no estoy viendo nombres por si acaso, así que, bueno, vamos a indicarle a alguien que describa. A ver, a ver. Se encuentra ubicada en la zona
dorsal del paciente por los músculos oblicuos externos. Ujú. Ya, mira, está bien. Estás en la zona del dorso del paciente. Bien. No entendí que dijiste algo de oblicuo o algo así, ¿o no? Sí, trataba de buscar una región anatómica de referencia como de los Ya. músculos, pero no sé. No mira, a ver, ocupa, si te fijas, la fotografía que está hacia la izquierda de la pantalla ocupa todo el dorso, así que no es necesario que ya, está bien, es el dorso del paciente. Pero cuando dijiste que se extendía hacia los lados, más que a la zona del músculo, tú como nosotros semiológicamente decimos los flancos. Ah, tiene más O, sentido. claro, o incluso si de repente tienes un poco de duda, hacia lateral del dorso. Porque de repente puede ser que muchas veces hay médicos que entienden cuando, o algunos que son más puristas con respecto a la semiología, hablan del flanco cuando hablan del flanco cuando están por anterior y no por posterior. Entonces, con tu ya que es lateral, está bien ya. ¿Qué más ves? Veo que igual hay una porción en la zona glútea, pero Ya, superior. ya. Y ahora, importante, ¿qué ves? Hay como las características de la piel. Oh, que, bueno, se me olvidó. Pero se ve un poco de tejido de granulación como alrededor, ¿o no? No, esto, lo que tú estás viendo ahí, podríamos corresponder perfectamente al esquema de Jackson, que vimos hace un poquito más atrás. La zona de coagulación, la zona la transición y la zona hiperémica. Y ustedes si se fijan, la zona que está más rojita, o sea, la zona, todo eso que está, eso negro que está al centro y esa piel blanca, eso es una zona de coagulación. O sea, eso ya está perdido. Todo eso son quemaduras profundas que toda esa piel está perdida. Lo que pasa es que en este caso lo que ocurrió es que este paciente fue una quemadura por fuego, que como decía que se les prendió la ropa, la epidermis se quemó, se chamuscó, y como era ropa sintética, quedó la epidermis cuando se quemó que se mezcló con esta, eh, con estas fibras textiles y quedó de color negro. Las zonas que no estaban en contacto, pero que igual se fueron una parte térmica importante, son las que están blancas. Y alrededor tú ves quemaduras, una zona que es como de transición, que está entre una quemadura ABB y una quemadura ABA, que eventualmente con una remación hasta podría ser los bordes recuperados. Pero vas bien, por lo menos supiste distinguir bien primero la región anatómica, más o menos lo que sí, como les decía, ahora es cuando usted van a ver, quiero a ver si les podemos hacer un taller de aquí antes que me vaya, por lo menos para que veamos algunas cosas para que aprendan a escribir. Doctor, yo creo que mi mayor desafío es como identificar en qué etapa está o cómo está el tejido. Por ejemplo, me tocó en el hospital un paciente con una quemadura y se evaluó cómo se quitó el parche, como el apósito en realidad. Ujú. Y claro, ahí el cirujano dijo que estaba como lista para dar el alta, pero yo no supe, o sea, yo veía como la herida todavía abierta, pero no sabía cómo identificar. Lo que pasa, bueno, es que esa es otra cosa que tienes que bueno, que eso lo vas a ir viendo un poco más, pero va por el lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay pacientes que de repente de quemadura de espesor intermedio, que se llama ABI o ABA, o sea, ABA principalmente, que no nos conviene, que no conviene mucho o sea, no es que nos conviene que una vez que se empezó el manejo agudo, que tú ves que la quemadura no se sigue profundizando y ya está sanando, que tú la puedes a ese paciente mandarlo de alta y seguirlo con curaciones avanzadas en forma ambulatoria, hasta que epitelice completamente. Y si el paciente tenía un injerto, muchas veces ya que está, cuando el injerto ya prendió y no se va a salir, está relativamente seguro, pero todavía le queda un poco de curaciones, pero ya no tanto, ese paciente igual se puede dar de alta. Porque una cosa es la fase hospitalaria y otra cosa es la fase ambulatoria. La fase hospitalaria es para el manejo agudo. Pero una vez que ya tenemos resuelto el problema o la herida está cicatrizando y está yendo de una forma adecuada, ese paciente puede tener un seguimiento en domicilio. Entonces, por eso de repente todavía no baja el peso. Una vez que a medida que vayas, me estás metiendo más, te vas a dar cuenta cuando
algo está para alta o lógicamente, como te decía, como la parte básica es que la herida esté sanando, esté epitelizando bien, no se siga profundizando, su patología base esté compensada y el paciente sea susceptible de continuar a hacer una curación avanzada en forma ambulatoria. Gracias, doctor. ¿Ya? Bueno, inicialmente para estos pacientes, ¿cómo hay que manejarlos? Primero depende. Primero en el lugar del hecho. Los primeros minutos siempre van a terminar el pronóstico y por lo tanto es interrumpir la lesión técnica, es decir, sacar al paciente de la fuente o cortar la fuente de la lesión y estabilizar al paciente para el traslado. Primero, extinguir el fuego. Uso de manta, rodar al paciente en caso que no tenga, por ejemplo, que sea un politrauma que haya quedado en altura, ese paciente no hay que rodarlo, por razones obvias, pero sí colocarle, rodar al paciente, agua, sí, puede ser también en caso necesario, y alejar la fuente de calor o electricidad. Retirar la ropa y objetos es retirar toda la ropa que esté quemada. Generalmente la ropa, como decía, cuando es sintética, y ahora la mayoría de la ropa tiene mucho componente sintético, no va a poder ser retirado. En caso que no, que no la puedan retirar, déjenla ahí si es que no tienen nada más. Y si no, por último, lo que se puede hacer es cortar con una tijera lo que no está pegado. Entonces lo que está pegado lo dejan ahí nomás, después se verá cómo se sacará y sacan lo que no está pegado. Importante, anillos, sobre todo si en la zona donde está quemada hay anillos, pulsera, collares, retírenlos de forma inmediata, porque si no pueden estar como un torniquete y pueden provocar una isquemia de la zona y el paciente puede perder un dedo, puede incluso hasta perder la vida si no se puso un collar que se empieza a hematizar, si es una quemadura de la zona alta. Abrigar al paciente, cubrir con mantas limpias, no necesariamente estériles, para prevenir la hipotermia. Y esto es muy importante, en quemaduras con mayor de un 10% de superficie corporal quemada, no hay que aplicar agua fría, ¿ya? Y apenas se pueda, traslado al centro urgente más cercano con capacidad de manejo. Aquí, como voy a decir, es relativo, porque si su centro más cercano es una posta rural, claro, quizás no va a tener manejo más óptimo, pero por lo menos le van a poder colocar las vías, la van a poder hidratar, van a poder colocar sondas FOIL si es necesario, como el primer manejo inicial, como estabilizar al paciente de la forma más, y de ahí trasladarlo hacia la urgencia que tenga un poco más de cuidado, que tenga un poco más de recursos. En cuanto al rescate de la quemadura eléctrica, aquí importante es desconectar eh, la corriente eléctrica antes de aproximarse a la víctima. O sea, si es que, si es que están, por ejemplo, no sé si es fue una quemadura en la casa, apagar la luz en la casa, sacar el ejemplo, pero generalmente ahí los mismos sistemas de seguridad de la casa hacen como hacen que salte el panel y se corte la luz en el área afectada. Pero en caso que sea una parte como mayor, lo ideal siempre es desconectar. Y retirar al paciente utilizando materiales no conductores, madera, plástico, etcétera. Y en caso de alta tensión, caso de quemaduras de alta tensión, hay que inmovilizar la columna cervical antes de mover al paciente. Y también monitorizar las arritmias y solicitar electrocardiograma de urgencia. Ahora, lo importante es que la persona que rescata al paciente sin cortar la corriente eléctrica puede convertirse en una segunda víctima. Por lo tanto, la seguridad siempre es lo primero. Y esto ustedes lo van a ver después cuando estén más avanzados en la carrera, incluso en el SAMU. De repente, en la ambulancia del SAMU hay lugares a los cuales si no tienen la seguridad no entran. Muchas veces pasa, por ejemplo, lo que pasa antes, se guardan los bomberos un tiempo que si los bomberos se demoraban, no sé, por 10 minutos en llegar a una zona, lo empezaban a apedrear. Eso ocurre mucho en algunas partes todavía. Entonces ahí en ese caso un bombero no entra a la zona, porque no está para su seguridad propia. Lo mismo pasa con la ambulancia y tienen que ver no solamente el hecho de las personas que están alrededor, sino como en este caso el entorno. En caso de quemaduras químicas, el paciente hay que desnudarlo completamente y se retira toda la ropa con el agente químico. Hay que irrigar con agua o solución fisiológica, de preferencia, si no con agua corriente, durante al menos 20 minutos. En caso que el químico sea polvo, como por ejemplo cemento, lo que se hace es cepillar primero la piel bien con un paño y después se irriga. Y no hay que usar sustancias neutralizantes, porque muchas veces lo que hace las sustancias neutralizantes, por ejemplo, si uno está haciendo un ácido y le quiere un alcali para neutralizarlo, se produce una reducción de exotermia, en el cual se libera calor alrededor y por lo tanto incluso puede aumentar la quemadura. Y en caso que sea una lesión ocular producto del químico, es irrigación continua y llevarlo directamente al paciente a la urgencia. Ahora,
todo el equipo de rescate, en esos casos tiene que usar todos los elementos de protección personal de forma estricta. Guantes, gafas, delantal impermeable, mascarilla, para justamente no tener contacto con este químico. En caso de la quemadura por llama, el protocolo actual es primero extinguir la llama, mantas, agua o espuma antiincendio, que son los famosos extintores. No se olviden también, aquí hay un detalle importante con respecto al uso de extintores. No todos los extintores son para todos los tipos, entonces yo no les voy a hacer un curso de extintor porque no es la idea, pero sí se tienen que fijar que los extintores en general tienen como uno, dentro de las cosas de afuera, dice más o menos para qué apagan. Entonces, algunos que son, entre comillas, universales, otros que son para sustancias químicas, otros que son para más madera, otros que son para plástico, y están todos puestos ahí. Lo importante, siempre cuando te van a usar un extintor, a la base del fuego. Retirar la ropa quemada, como hasta decir, si está adherida a la piel, recortar sin retirar nuevamente anillos, pulseras, horno metálico. Esto es tenemos que ser súper majaderos en esto. Y cubrir con paños limpios o mantas, y en caso de superficie para el quemada mayor a 10%, no agua fría, sino agua tibia. Ahora, todos estos pacientes que llegan al centro de salud primario, ya sea un consultorio, un SAR, una posta rural, lo que sea, hay que hacer primero es el ABC del trauma, junto con todo el resto. Y ustedes cuando cuando ya empiezan a rotar por la urgencia, se van a dar cuenta que lo que uno muchas veces hace cuando llega un paciente, sobre todo un reanimador, todo eso, uno dice, claro, uno está haciendo el ABC, uno está haciendo la lista de chequeo del paciente del paro cardiorrespiratorio, todo eso, pero uno al mismo tiempo está haciendo varias cosas más. Entonces, mientras también debe ser el trauma, entonces, no sé, por ejemplo, si el paciente llega hablando, ya sabe que por lo menos la B y la C la tiene lista, o sea, la A y la B están listas. Si el paciente, no sé, pues está comprometido de conciencia, pero está con una hemodinamia estable, ya por lo menos sabemos que la C está funcionando. Entonces, pero lo importante es que apenas llega es vía aérea permeable, ventilación, circulación y 2 vías venosas de calibre más grueso que se pueda. Y esto es una frase de cocina, frase cliché, como ustedes quieran. Pero siempre que ustedes, cualquier pregunta que les hagan, diga, el paciente les llega a un centro de gestión, ¿cuáles son las medidas que tienen que hacer? 2 vías venosas permeables. Esa no se les puede olvidar por ningún motivo, de aquí hasta que jubilen. La vía aérea, injuria inhalatoria, siempre tenemos que buscar, si hay quemadura vía aérea, presencia de vivisas chamuscadas. Las vivisas son los pelitos de la nariz, edema faringio o laringio, estridor, voz ronca. Si a cualquiera de estos signos, el paciente hay que intubarlo inmediatamente, sobre todo si hay signos que pueden estar sufriendo eminente. ¿Y por qué eso es importante? Si el paciente ya empieza por ejemplo, con disfonía, quizá la visa chamuscada, que tenga de repente hollina en la boca, y tiene estos signos ya como de alarma, hay que intubarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no, la vía se va a seguir edematizando la laringe, y al seguirse edematizando, después puede que no podamos intubarlo y tengamos que hacer una cricotiroidotomía de urgencia. La reanimación, que también la vamos a ver después, con el líquido se hace hasta este año se va a seguir usando la fórmula de Parkland, que durante muchos años fue la gran, fue como la gran ayuda que tuvieron muchos para poder hacer una reanimación inicial. El tema es que los metaanálisis que están saliendo ahora es que tiende a sobrehidratar a los pacientes, por lo tanto incluso puede profundizar o complicar los estados generales de los pacientes, sobre todo los grandes quemados. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se repone el ringer. Lo que se viene ahora, las nuevas normas de la ICI, que es la International Society of Burn Injuries, va a salir ahora en octubre, que es el Congreso Mundial de Quemaduras en Chile. Van a salir estas nuevas normas, en la cual ya se nos recomienda a 4 ml kilo por superficie corporal quemada, sino que a 2. En cuanto a zonas especiales, como por ejemplo zona genital, si está comprometida, colocar una sonda Foley inmediatamente antes que el paciente se hematice. Si no logran colocar la sonda Foley, después va a haber que hacer una cistostomía de urgencia. Analgesia y cobertura. En este paciente, analgesia potente. A mí me han llegado pacientes grandes quemados que le ponen un ketorolaco. O le ponen, no sé, dipirona con ketorolaco para el manejo de pacientes revolcándose de dolor. No tengan miedo al opiáceo. Lo que hay que hacer en este caso, si ustedes están en un centro como intermedio, es cubrir al paciente con apósitos estériles, abrigarlo y trasladarlo lo antes posible a un centro que tenga cirujano.
No necesariamente, por ejemplo, que sea en Natalia Punta Arena, pero no, tiene que hacerse cirujano para poder hacer la primera evaluación y la primera debridación. Ahora, en caso de que tengamos una injuria inhalatoria y el manejo de la vía aérea, tenemos que hacerlo la siguiente forma. Todos los pacientes que tienen sospecha inhalatoria, lo primero que tienen que hacer es resubir oxígeno al 100%, sin importar la saturación medida. ¿Por qué? Cuando hay injuria inhalatoria, generalmente en espacios cerrados también hay alta producción de monóxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno en el grupo M de la hemoglobina y por lo tanto empieza a haber hipoxia tisular periférica importante. Y la única forma de hacer esto es sobresaturar la sangre de oxígeno para que nuevamente la curva vaya hacia el lado de la financia de oxígeno. Ahora, como ya habíamos dicho hace un rato atrás, si el paciente tiene signos de obstrucción, no hay que esperar, se intuba inmediatamente. Y eso todos ustedes tienen que saber intubar, eso es básico de todo médico general. En cuanto a la ventilación, como decíamos así, lo que nosotros vemos como está en caso de intoxicación por monóxido de carbono, se ve a través de la carboxihemoglobina. Y como está en la diapositiva, generalmente la saturación de la carboxihemoglobina, cuando es menor al 10%, generalmente los pacientes no tienen síntomas, entre un 10 y un 20%. El paciente empieza a estar con dolor de cabeza, nauseoso, entre un 20 o un 30% se agrega letargia y somnolencia. Sobre un 30 o un 40% confusión, agitación, un 40 o un porcentaje 50% el paciente coma y empieza con depresión respiratoria y sobre un 50% muerte. No se olviden del oxígeno, nada más. Ahora, como por ejemplo aquí tenemos la fórmula de Parkland en que tenemos se hace 4 ml por el porcentaje de superficie corporal quemada por el peso real, no peso ideal. Se aplica generalmente a partir de un paciente de un 20% de superficie corporal quemada total, aunque algunas guías ministeriales también recomiendan a partir de cuando hay un 15% asociado a comorbilidades o sospecha de vía aérea o sospecha de otras lesiones mayores. ¿Cómo se aplica? Ejemplos. Tenemos un paciente como está en esa, un paciente con 30% de superficie corporal quemada, que pesa 70 kilos. Y 70 kilos, ¿lo que se hace? Se multiplica 4 por 30 por 70, queda 8.400 ml en 24 horas. La recomendación de la ISBI dice Ringer, aunque actualmente en realidad no hay mucho outcome o no hay mucha evidencia con respecto a la superioridad sobre uno u otro. En este momento la recomendación va al uso de cristaloides. No más que eso. Pero se prefiere un poco más que nada por la acidosis láctica el uso del Ringer. Durante las primeras horas se pasan, lo importante es que estas primeras 8 horas tienen que ser contadas desde el momento del accidente, no desde el momento en que comenzó la ventilación. Entonces, por ejemplo, si el paciente llegó a ustedes al inicio, sobre todo como una primera atención, 1 hora después del inicio, entonces ya tienen que calcular el volumen inicial por 7 horas, no por 8. Y eso lo dividen a pasar en esa cantidad de horas. Por eso es importante las vías venosas periféricas y eso. Y también, bueno, lo importante es ver también que el paciente lo pueda aguantar. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, estamos hablando que, en este caso, 525 ml, pero por ejemplo, si ha llegado 2 horas después del accidente, y aumenta prácticamente a más de 1 litro por hora. Por lo tanto, es menos importante en ese paciente el tema de colocar una sonda Foley y empezar a medir diuresis, que lo vamos a ver un poquito después. ¿Cómo calculamos la superficie corporal quemada? Bueno, está la regla de los 9, los 9 de Wallace, que ve en relación a cabeza y cuello, 9% superficie, 4,5 para anterior y posterior, cada miembro 9%, 4,5 anterior y posterior, tronco posterior, miembro inferior y genitales. Tronco anterior quiere decir también tronco y abdomen. En los casos de niños se usa la tabla de Lundy-Brauder,
en el cual van variando, ya que ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esto es un infante, infantes son entre los 2 y los 5 años, la cabeza prácticamente presenta el 18% de la superficie corporal versus el por anterior, versus el 4,5% en un adulto. ¿Cómo nosotros medimos esta superficie o la cuestión? A través de la palma del paciente. Y la palma del paciente se mide desde la palma hasta la punta de los dedos. Y con eso uno saca el estimativo. Ahora, también otra forma de ver un gran quemado es el índice de Garcés, en el cual nosotros, ¿qué es lo que se hace? Se ve la edad con en personas mayores en personas mayores de 12 años, en la cual se ve 40 menos la edad por el porcentaje de quemadura tipo A por 1, porcentaje de quemadura tipo AB por 2 y los quemadura tipo B por 3. Y esto da un índice. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el paciente tiene 40 años menos 20, perdón, no, estos son en niños, perdón, estos no son en adultos. Por ejemplo, tengo una persona de 75 años, más 20% de quemadura tipo A, ya tenemos un 85 puntos, y un 5% de tipo B, 5, 3, 15, 85 más 15, tenemos 100 puntos. Y nos vamos a la tabla, está entre grave y crítico. ¿Qué significa eso? Que su mortalidad, probabilidad de muerte inferior es a la sobrevida, mortalidad menor un 30%. Y cuando es crítico, cuando la mortalidad está un 30 o un 50%. En cuanto a las quemaduras en zonas especiales, por ejemplo, la cara es una zona de alto riesgo funcional y estético, por lo tanto, primero, el aseo inicial, labor con soluciones fisiológicas abundantes, retirar los cuerpos extraños con suavidad. ¿Y por qué no con otra, y no con algunos tipos de antisépticos como la clorhexidina? Porque la clorhexidina tiene un alto riesgo de provocar queratitis grave, o sea, el paciente aparte de la quemadura le harían una catarata. En este caso, se puede usar povidona iodada, aunque cada vez tampoco se está usando mucho porque igual algunos pacientes que producen yodo, pero también puede retrasar la cicatrización. Por lo tanto, solución fisiológica o en algunos casos jabón neutro. La cobertura no se cubre la cara con apósito, excepto algunos casos muy contados, pero ustedes no lo hagan, que lo haga el cirujano directamente. Aplica dermabiótico, que significa que es que es un ungüento generalmente para como pirocina o con bacitracina, que eso es lo ideal. Si no tienen, que va a ser lo más probable porque no son baratos y generalmente el sistema público, incluso muchas veces las postas que están gestionadas por empresas privadas, no los tienen. Y en ese caso ocupen un ungüento oftálmico, un ungüento CAF de cloranfenicol o un ungüento de gentamicina, etcétera, pero algún tipo de ungüento. Y toda quemadura facial que sea profunda debe derivarse a un centro de referencia para manejo especializado y evaluación oftalmológica. Quemaduras son especiales en manos, protocolo aseo fisiológico, cubrir con un apósito de Hotel Fatur que sea adherente. Esto también es el Geronet o gasas parafinadas, analgesia adecuada. Si al paciente le duele, pónganle algo para el dolor fuerte, no se estresen. La mano se debe derivar con extremidad en posición funcional, se hace una curación cada 48 horas y un control médico semanal obligatorio. Ahora, nosotros hemos tenido un paciente que fue un caso bastante trágico también, que estábamos súper bien, sabido muy bien de alta, y se le quemó, y por alguna razón perdió las curaciones. Entonces se perdió como las primeras 10 curaciones e hizo una sinequia de los dedos a nivel se hizo una sinequia, hizo una retracción de la mano, que todavía no tenemos en manejo. Por lo tanto, importante que ustedes controlémoslo cada cierta hora, y si ustedes tienen un paciente de atención primaria que les llega de una quemadura, igual véanlo si pueden hacer algo, sobre todo ver la parte funcional, si dan algún suplemento, van a dejar el dolor mientras lo ve su médico tratante. Mire, aquí quedó mal puesta, pero generalmente esto en cara que ustedes ven, por ejemplo, primero y después del aseo. La zona genital, instalar sonda fuera y proteger la uretra, monitorear la diuresis, prevenir estenosis por edema, y la zona perineal, no manipular activamente, cubrir con apósito limpio y derivar a un centro especializado. En la expresión externa de la cara, resumen, aseo primario con solución fisiológica, no hay que hacer cobertura de apósitos y derivarlo a especialista. En caso de quemadura en manguito en extremidades,
aseo con solución fisiológica, curaciones con telfa. Y aquí es la parte que es muy importante, control seriado de pulsos y edema. Porque nivel los compartimentos musculares, porque si esto se comienza a edematizar cada vez más, puede hacer una compresión no solamente a nivel vascular, sino también nervioso, haciendo que la mano se denerve por isquemia. Y en este caso, lo que hay que hacer es una fasciotomía de urgencia, que ahí vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo se hace la fasciotomía? Eh, Muchas veces, ¿no? De forma inicial, 24-48 horas puede evolucionar un síndrome comportamental y en ese caso hay que hacer forma quirúrgica de urgencia. ¿Cuáles son los signos principales? Que comience a disminuir los pulsos, comience a haber un edema importante a tensión o cianosis distal de las manos o alteración de saturación a nivel de las manos de esa afectada. Que lo que hacen en ese caso lo lleva a pabellón y con un bisturí llega hasta la fascia, la cual la deja abierta. Ahora, ¿cuándo se indica? Cuando hay ausencia de pulso de la extremidad quemada, cuando hay mucha demora prevista en un centro de referencia o cuando hay un síndrome compartimental clínico que está establecido. En el contexto de, si usted tiene un recurso limitado, uso de bisturí frío. Iniciar desde la herniación del músculo, que uno ¿qué es lo que hace en este caso? Uno hace la incisión, generalmente en una forma de citálica, en relación a la piel donde está la escara, ojalá de un punto donde haya piel sana hasta otro punto donde haya piel sana. Y uno con el bisturí va profundo y llega hasta la fascia y generalmente la corta. Y la fascia después esta se abre y se extiende y después usted, bueno, lo cubre con apósito estéril y también otra forma que pueden hacer para ayudar a la fasciotomía, en caso que no dispongan de un electrobisturí, es hacer hemostasia con compresas húmedas con adrenalina. Entonces, realmente uno coloca una solución fisiológica de 500 ml con 2 ampollas de epinefrina y la diluye. El agua tiene que estar fría, pero el suelo tiene que estar frío, no puedo ni tibio ni caliente, sino frío, porque si lo ponen tibio o caliente producen vasodilatación y se pierde el efecto de la epinefrina y se coloca sobre la zona para colocar hemostasia. En cuanto a las quemaduras químicas, el manejo inicial, aquí lo malo de las quemaduras químicas es, primero, que se definen de mucho tiempo. O sea, por ejemplo, esta persona cuando llegó a la urgencia, no quemadura por cemento. Estuvo haciendo un arreglo, creo que afuera de su casa, estaba con un buzo de protección, pero donde estuvo mucho tiempo sobre el cemento húmedo, traspasó la barrera de protección cutánea que tenía y le tocó, y provocó estas quemaduras profundas que requirieron injerto. Eh, ¿Cómo se maneja en forma inicial? Lo mismo, ese contacto es un polvo, hay que cepillar muy bien la piel y después irrigación profusa con solución fisiológica por 20 a 30 minutos, retirar toda la ropa, analgesia y derivación inmediata a un centro residencial. Ahora, por ejemplo, bueno, esta esta otra quemadura muy parecida a la anterior, en que era una quemadura por cemento, en el cual, fíjese, después de 15 días, toda la cantidad de piel que hubo que retirar para poder después injertarlo. Entonces, si se fijan de esta quemadura que inicialmente era así, pasamos a esto. Bueno, en caso de quemaduras superficiales, curaciones con telfeitul, destapar las 48 horas para ver si hay una profundización. En caso de que haya fictena, hay que desecharlas con técnica estéril. No hay que dejarla intacta, analgesia adecuada del indicio. En caso de que la lesión se profundice, derivarlas. Siempre, y esto siempre, 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 registro fotográfico. Todas las heridas que ustedes vean, sobre todo si el paciente le van a hacer un seguimiento, tómenle fotos, porque así van a poder compararla una con la otra. Las fotos siempre tratan de hacerlas en que no tengan algo, para este caso distinto. Esta foto no encuentra unidad de emergencia, no hay muchos lugares, pero si entran en pabellón o están en una de condiciones avanzadas, colocarlo sobre un paño limpio, que para cosa de que sea de color blanco, que sea color azul o sea color verde, ya que estos colores tienen contraste con los colores naturales de la piel y por lo tanto hacen que se puedan ver mejor la estructura. Eh, y hidratación, siempre hidratar la zona activa con emolientes. Eh, Aloe vera, vaselina o algunos tipos de cremas especiales como el Bio, el CeraVe, etc.
Importante en el manejo inicial de las heridas y que esto es súper importante. Primero, no hay que usar antibióticos. Si el paciente no está comprobado que tenga una quemadura, o sea, perdón, una infección de las quemaduras, no se usa el antibiótico. Si es que se llegase a usar y no está indicado, aumenta el riesgo de mortalidad del paciente. En cuanto al trauma asociado, no se olviden que hasta un 30% de los grandes quemados tienen lesiones traumáticas concomitantes, por lo tanto, siempre hay que aplicar el protocolo ATLS. El paciente, siempre un paciente gran quemado hay que examinarlo desnudo completo y darlo vuelta, moverlo en bloque, justamente para poder revisar de repente zonas las cuales a simple vista no se ven, como el dorso, la persona glútea, el periné, que también pueden tener quemaduras. En caso que el paciente tenga una quemadura eléctrica, lo que hay que hacer inmediatamente es tomar un electrocardiograma para ver que no estén produciendo arritmia. En caso de que el paciente hay que dejarlo hospitalizado por lo menos 24 horas para monitorización. Y en caso de que hay que estar en un lugar que no tenga un manejo adecuado de quemados, trasladarlo lo antes posible. ¿Dónde buscar más información? A través de la Sociedad Chilena de Quemadura, a través de la ISVI, que es la Sociedad Internacional de Quemaduras, que están de hecho, encuentran ahí tanto en la página Xochiquem como en la página de la ISVI, encuentran los protocolos de manejo de quemados y la guía GES de gran quemado, que también la pueden encontrar. Ya, chicos, ¿dudas o consultas? Vamos a venir para acá. Ya, chicos. Sí, escucho, Victoria. Es que un compañero mandó una pregunta por el chat. Perdón, no la había visto. Bueno, no hay que dejar antibióticos. Solamente una buena curación lo más estéril posible. El paciente gran quemado no se le deja antibióticos a no ser que tenga una infección demostrada en algunos casos, a los pacientes con quemadura vía aérea se les deja antibióticos, principalmente porque ellos, por la pérdida de vibrices de la zona, también tiende a haber un crecimiento bacteriano local y pueden tener algunas neumonias asociadas a ventilador o a cosas locales. De nada, Marco. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ya, chiquillos. Entonces, yo les voy a subir la clase de aquí a mañana. Las 2 clases. Después, el próximo martes, tenemos pie diabético, que ese va a ser presencial. Y voy a ver dentro de sus horarios que tengan algún día libre para que hagamos que hace un taller práctico para que veamos justamente descripción de heridas y algo así, para que hacerlo más, para que fijen un poco más el conocimiento y puedan tener más mejores herramientas para enfrentar, sobre todo en sala, porque si entonces todos los que están pasando en cirugía ya se han dado cuenta que más de la mitad de los pacientes quirúrgicos son pacientes que requieren algún tipo de curación o aseo, los que están hospitalizados. Ya, chicos, que tengan una buena noche, descansen, gracias por la paciencia y nos vemos pronto hasta el martes, ¿ya? Que descansen.